Lamentablemente el mundo contemporáneo todavía está regido por el relato masculino. La verdad es que cuando se habla de relato o de cosmovisión heteropatriarcal es porque efectivamente los hombres todavía definimos de una u otra manera cuál es el paradigma con cómo la sociedad debe funcionar. Eso está cambiando. Y las mujeres han dado un paso importante en crear distintos organismos para tener representatividad y también cambiar este relato. Hoy día vamos a estar hablando con la directora ejecutiva de Mundo Mujer, Carmen Gloria Gorogoitía, donde acá pues, en lo personal, es político. Muy bien, ya vamos comenzando nuestro primer bloque de lo personal es político del día de hoy y está con nosotros la directora ejecutiva de Mundo Mujer. Vamos a hablar justamente de cómo ha resultado la inserción de la mujer en la sociedad contemporánea. Y ustedes dirán, bueno, esto es como ya algo habitual. La verdad es que si uno lo piensa, la mujer es una mayoría numérica, sin embargo, todavía el discurso hegemónico o la mayoría hegemónica se establece en el relato más bien masculino. Y en ese sentido, por ejemplo, la pandemia ha afectado justamente el mundo femenino, desde situaciones de violencia, laborales, la parte doméstica, todavía los hombres no nos hacemos cargo de la responsabilidad que tenemos en el cuidado de terceros y en lo doméstico. Para eso, como les decía, vamos a estar hablando con Carmen Gloria Gorogoitía. Ella es directora de Mundo Mujer, además es coach, así que vamos a estar conversando de todo lo que implica este mundo que pareciera que está muy aceptado, pero que en definitiva, como lo dijo Simone de Beauvoir, basta que haya una pequeña crisis y inmediatamente los derechos desaparecen. Carmen Gloria, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Jaime, muchas gracias por esta invitación, encantada de estar aquí conversando contigo. Muy contento yo de que estemos acá conversando, muy contento además de visibilizar una problemática que, como decía hace un rato, me da la sensación de que muchos la dan como por resuelta y creo que estamos lejos de resolver, que tiene que ver con la incorporación real y cultural del mundo femenino, de los liderazgos femeninos y del relato femenino también, dentro de un discurso fundamentalmente masculinizado. ¿Cómo nace primero? Quiero saber un poquito cómo nace Mundo Mujer, porque leí que tiene mucho tiempo, tiene 20 años aproximadamente. Exacto, sí, 22 años. Bueno, nace de mi propia experiencia como ejecutiva, trabajando en una empresa privada, donde en realidad me doy cuenta que no es suficiente las competencias profesionales que yo tenía y ponía al servicio en el trabajo en equipo. Tuve una experiencia fantástica trabajando en la empresa privada. Sin embargo, me di cuenta en algún momento que a las mujeres, en particular a mí, yo veía a mis pares, nos faltaban competencias más bien sociales y personales para enfrentar el mundo del trabajo y también incorporar todos los roles en los que estamos insertas las mujeres. Así es como nace esta idea.
De alguna forma, y considerando lo que acabas de contar, hay varios elementos que me hacen, eh, no voy a, sí, que me hacen ruido en el sentido de que es sorprendente porque efectivamente yo lo decía cuando te presenté, Carmen Gloria, que pareciera ser, por lo menos en el discurso, que efectivamente el relato femenino está incorporado. Sin embargo, y tú lo acabas de mencionar, hay miles de instancias donde lo femenino se da por sentado que responde, valga la redundancia, al mundo femenino y no hay una paridad en ciertos elementos. Llama la atención, por ejemplo, que la mayoría de las decisiones se tomen en el off office y se tomen en situaciones o en espacios masculinizados donde la mujer no tiene cabida, desde un cabaret hasta un café, da lo mismo, cualquier cosa, pero en el off office, donde efectivamente, o en el gimnasio, o en, no sé, el paddle hoy día que está tan de moda, pero la mujer tiene que hacerse cargo del mundo doméstico, por ejemplo. Y ahí se produce una instancia bien particular y bien compleja, porque por mucho que se establezcan dinámicas o dimensiones de liderazgo, estos liderazgos están supeditados a una carga histórica bien potente. ¿Cómo has ido trabajando eso y cómo se ha ido concientizando esto también en el mundo masculino, ¿no? Que es importante también que cambiemos el eje. Exacto, sí. Como tú dices, estamos enfrentándonos a esto de la incorporación de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad bajo un supuesto de una conquista, de un espacio que ya se supone y pareciera ser que estamos súper incorporadas, pero en realidad estamos llenos de, digamos, de detalles en un sistema principalmente masculinizado. Entonces, participan aquí sesgos inconscientes que tanto las mujeres como los hombres tenemos respecto a los estereotipos, las creencias, los estigmas, y desde ahí nos relacionamos. Entonces, en la propuesta de Mundo Mujer básicamente pone la conversación sobre el tapete primero entre mujeres, porque entre mujeres tenemos que avanzar desde la perspectiva de que podemos avanzar juntas, que es nuestra responsabilidad avanzar juntas, que no tenemos por qué comprarnos ese discurso que en el mundo profesional estamos compitiendo, porque eso es lo que nos pasa, ¿te fijas? Y también los hombres, por supuesto que se sienten afectados, porque nosotras nos relacionamos desde un lugar donde creemos que tenemos que luchar por eso y nos sale muy raro porque no nos sale realmente como somos desde el mundo femenino. Entonces se distorsionan los mensajes. Por lo tanto, efectivamente, como tú dices, pareciera ser, porque hay una declaración, hay una palabra con una intención de querer que la mujer esté participando en todos los ámbitos de la sociedad, pero tenemos muchos obstáculos. Tú acabas de mencionar, Carmen Gloria, que la primera instancia es de alguna manera concientizar este relato y naturalizar el relato entre mujeres. ¿Son muy machistas las mujeres en Chile? Es curioso porque efectivamente dentro de los estigmas, uno de esos es ese, digamos, las mujeres, las más machistas de los machistas, entre otros estigmas. Claro, hay en nosotras harto de eso, pero es básicamente porque nos compramos, como te digo, este mensaje que pareciera que alguien nos dice, pero en definitiva nadie nos dice realmente. Es como que está en el intelecto colectivo, cómo debemos ser las mujeres y cómo deben ser los hombres. Y en ese aspecto, esos deberes ser se establecen también en dinámicas y en discursos tremendamente binarios. Tú acabas de decir que efectivamente se nos estigmatiza con una cierta forma de ser y otra cierta forma de ser, tanto en lo masculino como en lo femenino. Estos relatos o estos discursos más bien binarios hoy día están muy en jaque y están siendo tremendamente cuestionados, pero también
permean capas muy conservadoras que son complejas de romper. Y en ese aspecto, por lo menos históricamente, la mujer ha sido quizás justamente para proteger sus espacios de liderazgo aunque sea desde el punto de vista doméstico, apela a un cierto conservadurismo. ¿Cómo se puede ir rompiendo eso? Porque, por ejemplo, en votaciones generalmente la mujer es más conservadora que el hombre, a pesar de que se ve quizás motivada o debiera verse motivada por discursos más vanguardistas que la establezcan en un rol más protagónico y distinto, pero pareciera ser que eso no pasa, por lo menos en lo que uno lee de estadísticas y todo eso. ¿Cómo se va rompiendo eso? ¿Cómo se va quebrando eso? Que por lo menos yo pienso es quizás una forma también de defender los estadios de poder, de decir por lo menos no me quiten esto también, digamos, ¿no? Sí, bueno, ¿cómo se trabaja eso? Bueno, se trabaja de partida con harto cariño, Me imagino, con no es fácil. amabilidad, te fijas, no es fácil. Pero básicamente lo primero que tiene que pasar es como entender y querer que esto sea distinto. Ya. ¿Ah? Y a partir de esa intención, poner la conversación sobre la mesa, porque esto no es algo que se trabaja como en un taller de capacitación en una empresa, No, sino que se tiene que generar en las empresas a través de conversaciones. perfecto. Conversaciones donde pongamos los temas y tanto hombres y mujeres nos sintamos con la confianza de poner encima nuestros temores, nuestros miedos, porque al final lo que nos limita son los miedos que hay detrás. Me irán a pasar encima, no me creerán, yo perderé el poder. ¿Qué significa el poder? ¿Quién quiere el poder? ¿Cómo lo estamos construyendo? Y entonces se necesita mucho colaboración entre hombres y mujeres. Ahí hay un elemento, Carmen Gloria, que es súper relevante y delicado, que acabas de mencionar, que es el poder. Y que en definitiva pone también en la palestra una dimensión bien compleja en las sociedades como la nuestra, donde el poder se traduce en discursos bien complejos, en discursos bastante clasistas como sociedad, digamos, donde en general desde lo que es la comunicación política el poder no se otorga, sino que se gana. Y en ese aspecto los hombres nos vemos también construidos en jerarquías de poder justamente. Los hombres somos muy competitivos en muchas dimensiones algunas bastante ridículas y otras bastante más complejas. Nos importan cosas que probablemente a las mujeres no les interesan, no quiero sonar procas, pero lo voy a decir, desde que el tamaño nos importa en adelante, parece que nos importa más a los hombres que a las mujeres, digamos. Sin embargo, cargamos a las mujeres con este tipo de relatos y este tipo de discursos y establecemos además un relato social, competitivo, donde la competencia no es amistosa, la competencia es poner el pie encima al otro, donde nos sentimos muchas veces muy violentados por la presencia de mujeres, por liderazgos femeninos, generalmente nos valoramos a la mujer que tiene un liderazgo masculino, donde finalmente también termina siendo más agresiva que nosotros, más violenta, más jerárquica, por así decirlo. ¿Cómo se va construyendo ese tipo de cosas para cambiar? Porque yo siento que ahí el tema es muy cultural y es muy difícil. Claro. Mira, desde el coaching, básicamente lo que nosotros trabajamos como una herramienta como súper central son las conversaciones. Y tenemos que aprender a conversar. Entonces, si vamos a conversar, por ejemplo, de poder, probablemente el poder para ti tenga un significado y para mí otro. Claro. Y entonces lo interesante es entender desde dónde tú estás hablando sobre el poder y desde dónde estoy hablando yo. Y darnos la posibilidad de entender qué es lo que tú quieres, por ejemplo, lograr a través de ese poder. Y también ir develando que detrás de todo esto efectivamente hay concepciones mal entendidas, que hoy día tenemos mucha más información a raíz
del desarrollo de la neurociencia, por ejemplo. Entonces, ese concepto de que asociar que los hombres les gusta el poder y que son competitivos y que desde la mirada competitiva el objetivo es ponerle el pie al otro o ganarle al otro. Siendo que hoy podemos tener una mirada mucho más amplia, tanto hombres como mujeres. ¿Qué significa ganar, ganar? Por ejemplo, si yo me enfrento a alguien desde la perspectiva de que tú ganas, yo gano y tú pierdes, claro que hay dificultades. Sin embargo, si yo me enfrento a ti desde la perspectiva que ambos ganemos, por supuesto que va a ser mucho más rico. Entonces, no es que exista una manera nomás, sino que tenemos que evaluar qué es lo que tenemos hoy a propósito de evaluarnos hacia atrás. ¿Cómo estamos? O sea, ¿qué manera el individualismo está primando? Entonces, ¿qué nos está pasando? Estamos perdiendo el sentido del humano también. Y en ese aspecto, esa pérdida del sentido del humano, ¿cómo se puede ir recuperando? Porque, por ejemplo, tú acabas de mencionar algo que es bien interesante, que es esta idea del ganar-ganar, ¿no? De que ambas partes ganen. Pero por otro lado, los relatos, y por eso también hablaba de cómo se va construyendo las dimensiones culturales, porque la competencia, extrañamente incluso la competencia en el deporte, salvo quizás en el fútbol desde las fanaticadas y todo, pero en general uno ve las Olimpiadas y los atletas son tremendamente solidarios, son sorprendentemente solidarios y se establece en una dimensión donde el ganar tiene que ver, claro, con un triunfo muy gratificante, pero no con destruir al otro. Y las sociedades contemporáneas, las sociedades también como la nuestra, concretamente como la chilena, se establecen en la dimensión de destruir al otro, de encontrar que el otro es el malo y yo soy el bueno, o yo soy el poderoso y el otro no. Eh, y ahí se estratifica esto. ¿Cómo se puede establecer esta otra dimensión? Porque ahí hay un cambio cultural muy profundo, que puede tener que ver incluso con algo que convoca, fundamentalmente creo, y aquí estoy siendo muy patúo, así que tú me corregirás o no, pero creo que tiene que ver justamente con el ámbito femenino. Pensaba en este libro, El cáliz y la espada, que es bien interesante porque justamente hace esta analogía de la espada como lo fálico, lo masculino, lo agresivo, lo jerárquico, versus el cáliz como lo contenedor que acoge, ¿no? Que valga la redundancia, que contiene algo, que cuida. Eh, y eso es bien interesante porque los liderazgos femeninos, cuando no se construyen, y hablo de liderazgo femenino porque no necesariamente lo hacen mujeres, ¿no? Sino que tiene que ver con lo femenino, tiene que ver con eso, con algo que tú acabas de mencionar, que es mucho más, que es de ganar, 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 que es de solidaridad, que es de ver al otro, etcétera, etcétera. Pero ahí hay una cosa bien fuerte también, ¿o no? Claro, claro. O sea, todo lo que tú dices, yo creo que a todos los que nos escuchan hace mucho sentido. Es lo que hemos vivido, es como la dinámica en la que hemos vivido. Sin embargo, a ver, yo te puedo contar desde la experiencia que hemos tenido en estos 20 y tantos años trabajando con redes de mujeres, que ha sido tan enriquecedor lo que ha ido ocurriendo ahí a propósito de que las mujeres que participan en nuestro programa dicen, sabes que yo creo que puedo aportar a la sociedad algo más allá de lo que se me ha sido dado, por decirlo de alguna manera. Perfecto. Si tengo una carrera técnica o una carrera profesional, seguro que hay algo más allá. Tienen un sesgo de algún liderazgo más manifestado de alguna manera. Entonces, nosotros tomamos e invitamos a esas mujeres que quieren poner su huella en el camino que van a hacer de la vida y entonces comenzamos a trabajar con ellas. Pero este trabajo tiene que ser un trabajo sistemático, no es una charla, no es una conversación ocasional. Va generando espacios de confianza y de colaboración, es lo que hacemos nosotras con estas redes de mujeres,
y lo que hemos visto, el impacto que ellas han tenido en la sociedad. Porque hemos visto mujeres que han llegado al Mundo Mujer a nuestro programa siendo, por ejemplo, una profesora de un instituto técnico, y a propósito de este intercambio con pares, de tener la oportunidad de manera sistemática una vez al mes, conversar temas, evaluar qué competencias podría estar necesitando para el momento presente. Entonces, todo ese intercambio que se va produciendo ahí, de distintas miradas, de distintos conocimientos, va despertando en la mujer justamente ese liderazgo que hay en todos nosotros. O sea, yo no hablo del liderazgo femenino, hay un liderazgo que es desde lo masculino y un liderazgo que es desde lo femenino. Entonces, yo te podría decir que es un trabajo que tiene que ser sistemático y que es largo. Es también querer un cambio, darte cuenta, tener conciencia que como estamos viviendo, como relatas tú en nuestra sociedad, ¿es lo que yo quiero realmente? ¿O yo quiero hacer algo? Para hacer algo no es mágico. Hay que practicar, hay que abrir los espacios de conversación y de aprendizaje, formarse, prepararse, escuchar a otros, desarrollar la capacidad de escuchar a otro que piensa distinto que tú, que tiene una vivencia distinta que tú. Todo eso va enriqueciendo y va haciendo, y a lo que a nosotros nos pasa, no sé, hemos impactado más de 1000 mujeres, y a través del trabajo que hacemos con esas mujeres, o sea, nosotros sabemos que automáticamente 3 personas son impactadas con eso que esa mujer toma de esa experiencia. Entonces, es un ir construyendo poco a poco, sistemáticamente, y atreviéndose a decir a mí, yo no estoy de acuerdo con esto que estamos haciendo, no me gusta cómo estamos viviendo la vida. Yo quiero, en el fondo, darle un sentido a mi vida, y por eso puedo hacer algo. ¿Qué puedo hacer? Pido ayuda. ¿Dónde puedo recurrir? ¿Qué organización me puede apoyar? ¿Quiénes están en esa línea? No sé si te hace sentido Absolutamente, lo no, que te absolutamente, respondo. Carmen Gloria. De hecho, estaba pensando, bueno, me quedaron varias ideas ahí en el tintero. Tenemos que hacer una breve pausa, pero a Okay. la vuelta quiero ahí profundizar un poco lo que nos acabas de decir, porque me parece muy interesante y además quiero que nos metamos un poco en lo que pasa con Mundo Mujer. Y una cosa que me llamó la atención y que me gustó mucho, que tiene que ver con los aspectos etarios, porque creo que también las distintas etapas de la vida en las mujeres se establecen dimensiones muy distintas a nosotros los hombres, y ahí también hay una cosa que creo que es importante conversarla. Vamos a hacer una breve pausa, volvemos inmediatamente con más de Lo Personal es Político, conversando con Carmen Gloria Gorigoitía. Muy bien, ya estamos de vuelta y estamos en nuestro segundo bloque de Lo Personal es Político. Seguimos conversando con la directora ejecutiva de Mundo Mujer, Carmen Gloria Gorigoitía, y estábamos hablando de estas dimensiones vinculadas con el poder. Hay algo que tú mencionaste bien interesante, Carmen Gloria, y es no ponerle el apellido de poder, de liderazgo femenino, liderazgo masculino. Tú hablabas de el deseo de ser líder. Me parece así de buenas a primeras, medio audaz. Me hiciste recordar, el otro día tuvimos la posibilidad de entrevistar acá a una mujer activista transgénero, y me hablaba nos enseñaba en realidad aquí, incluso a todos nosotros, el concepto de lo no binario. Hay una dimensión distinta respecto también a esa mirada en ciertos ámbitos, porque yo creo que lo femenino y lo masculino evidentemente se ha ampliado, y tú lo dijiste muy bien hace un rato, respecto a qué es lo que es ser hombre y qué es lo que es ser mujer, y también a aceptar las diversidades de feminidades y de masculinidades. Pero los ámbitos de liderazgo, y por eso me interesó y me pareció muy atractivo que lo dijera, es entender el liderazgo no con este apellido de liderazgo masculino, liderazgo femenino, o es
simplemente el resaltar un deseo de poder mover la aguja en concreto, ¿no? En una sociedad que todavía está tan establecida en extremos binarios, ¿no? De cómo la hemos entendido. Sí, justamente, o sea, tú tienes, o sea, has puesto un punto súper interesante porque efectivamente nuestra mirada, desde que comenzamos en el año 2000 con esta propuesta, siempre ha sido el trabajar el liderazgo personal, Perfecto. sin ponerle el apellido de masculino ni femenino. Y te podría asegurar, así como revelar, que no sabíamos esto tampoco, pero nos hacía sentido que en realidad el liderazgo es de dentro hacia afuera, ¿Cómo es eso? de cualquier persona. A O ver, sea, explícalo, me parece súper interesante. ¿Cómo es ese liderazgo de dentro hacia afuera? mira, es que siempre nosotros lo hemos visto de esta manera. O sea, muchos queremos ser líderes y hay ¿Ya? mucha oferta de prepararte para ser un líder, Ok. ¿no es cierto? De programas, formaciones, etcétera, montones de partes, programas de liderazgo. Sin embargo, tú no vas a poder llegar a liderar a nadie si no te lideras a ti mismo. Ah, mira. Esa es nuestra mirada. Lidérate tú y liderarás a quien quieras. Por eso es que nuestro llamado es a desarrollar tu liderazgo. Pero Perfecto. no estamos hablando que todos vamos a competir por estar en la primera línea o porque todos queremos ser presidente de la República. No, estamos hablando de que en ese liderazgo, ese yo plasme quién soy, deje una huella, haga que las cosas pasen, ser protagonista de tu vida. Eso es lo que ese es nuestro llamado, porque podemos ser espectadores, o sea, puedes pasar toda la vida mirando cómo ocurre tu vida. Sin embargo, también puedes ser protagonista y escribir algunas líneas de tu vida. Claro. O sea, claro, absolutamente. Tomar la rienda es importante, sin duda alguna. Ahora, desde ese punto de vista, hay también una dimensión que es bien, ¿cómo se podría decir? Bien chueca desde el punto de vista social. Porque tú lo decías también en el primer bloque, el poner esta conversación entre mujeres. Mm. Es sorprendente porque la sociedad tiende a ser muy lapidaria con las mujeres. Mm. Tú hablaste, por ejemplo, de ser presidente de la República y pensaba cuando la presidenta Michelle Bachelet accede al poder, cómo los medios, mujeres también y hombres, Mm. estaban preocupados de su ropa, su peso, su corte de pelo, su tintura, eh, cosas que yo jamás he escuchado. Bueno, quizás el último tiempo, para ser bien honesto, lo escuché con el presidente Piñera, pero en general, de verdad, nunca escuché ni del peso de Ricardo Lago, ni de la forma de vestir de Frey, ni de Patricio Elwin, ni tampoco del presidente Piñera en el primer periodo. Eh, Sin embargo, en el liderazgo femenino, con la presidenta Michelle Bachelet, fue brutal el tema, el estigma y la crítica respecto a cosas que no eran relevantes en relación a su gestión de poder. Gestión de poder que, más allá de preferencias o de ideología, siempre salió bastante bien evaluada, digamos. Entonces llamaba la atención eso, que el foco se pusiera en estas instancias. Ha pasado otras veces, qué sé yo, con las ministras, los medios preocupados de las piernas de las ministras, del Mm. pelo de las ministras, de cómo se visten las ministras. Ahora pasa incluso con la ministra vocera de gobierno. Lo que más se resalta es lo buena moza que es, lo linda que es, Mm. etcétera. Llama mucho la atención. En el caso de la ministra del Interior, estaban preocupados de su maternidad, de que se mostraba la pechuga o no, el pezón, el escote. De verdad era muy sorprendente, insisto, más allá de la gestión. Entonces, ahí hay una cosa bien compleja que es muy dura y que yo creo que tiene que ver con... Mira, ni siquiera sé si es ideológico o no, ¿ah? Porque puede ser que sea ideológico y Mm. también ahí hay una mirada que me interesa ver cuál es tu análisis respecto a esto. Pero yo siento que con las mujeres son muy brutales. Pasó hace Mm. poco, por ejemplo, en el hemiciclo con la ministra por esto de se pegaron en la cabeza. Mm. No quiero entrar en polémicas, pero de verdad yo no lo encontré nada tan grave.
Y he escuchado a otras personas decir cosas mucho más graves, mucho más violentas, desde irse a los golpes, y ahí nadie dice nada. Nadie dice nada. Y no estoy hablando de si lo ha hecho bien o mal. Estoy hablando simplemente de una frase coloquial que además creo que si tú me dices a mí, por ejemplo, pero Jaime, te pegaste en la cabeza, yo estoy entendiendo que en realidad me estás diciendo que claro, que perdí un poco el norte, por así decirlo. Pero no lo veo como un insulto. Y aquí, de verdad, falta poco para que planteen una acusación constitucional, más o menos, ¿no? Es raro. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo lo ves tú eso? Que tiene que ver justamente, porque me llamó mucha atención, porque tiene que ver justamente con el poder en lo femenino. Cómo se cuestiona, cómo se exige, y con cosas que jamás a un hombre se nos ocurriría, no nos piden eso. Claro, es que justamente está como en nuestro intelecto colectivo el medirnos a través de ciertos estigmas o estereotipos que tienen que ver con el género. Ya. Y olvidamos lo que tiene que ver con la gestión, con Claro, el mérito. exactamente. Entonces nos decimos como súper modernos, con una mirada súper amplia, incorporadas a las mujeres, pero totalmente, no hay ninguna duda. Sin embargo, en el discurso o en la acción somos contradictorios. Claro. Y esos son los que se llaman los llamados sesgos inconscientes. Perfecto. O sea, nosotros lo hemos trabajado con hombres y todo, y tú nombras la palabra y dices, yo jamás he hecho eso, jamás. Te Entonces creo, yo te porque digo, lo he visto, te creo claro, absolutamente, yo lo he visto con mis padres. ¿Cachai? Entonces, a ver, o esta frase que tú decías, las mujeres somos machistas, o sea, mira la crítica que estoy haciendo, esta suerte como rivalidad entre mujeres. Entonces, aquí hay un ejercicio bien interesante que hacer. Nosotros siempre sugerimos, mira, esto hay que trabajarlo con harto cariño, no te estoy criticando en absoluto, sino que si queremos llegar a otro lugar de más paridad, de más igualdad, de oportunidades para todos, haz el siguiente ejercicio. En tu casa, en la familia, atrévete a preguntar si tú tienes o haces algunos comentarios discriminatorios. Sin filtro. Claro. Deja que libremente tus hijos, hijas, tía, abuelita, señora, mujer, pareja, la que sea, te digan. Escucha qué te van a decir. Lo más probable es que más de alguien te diga, un hijo, lo que sea, sí, más o menos papá, o hermano, sí, es que el otro día tú dijiste, es que ni siquiera tú te habías dado cuenta. Mira, estamos llenos de sesgos inconscientes, llenos. Es impresionante la razón que tiene. Fíjate que me hiciste acordar de una vez que hasta el día de hoy no he logrado entender qué pasó, pero en algún minuto mi hija menor se ofendió mucho conmigo porque aparentemente hice algún comentario machista. Y yo soy muy cuidadoso de no hacerlo, de verdad trato de ser muy consciente del tema porque me importa, porque genuinamente me importa y me importa de siempre. Y además creo que finalmente además es muy benéfico para la sociedad, una sociedad feminista, entendido el feminismo como la equidad, ¿no? Eh, y te juro que hasta el día de hoy que me hiciste acordar de ese momento, que mi hija estaba ofendidísima y yo nunca logré entender qué es lo que había dicho, qué es lo que había hecho. Y es muy sorprendente porque tienes toda la razón y yo creo que nos pasa a menudo. Y es muy brutal. Ahora, es muy bueno también cuando empezamos a hacer consciente ese tipo de cosas. Porque tú lo dijiste muy bien, el sesgo inconsciente es tan brutal que puede ser un tono de voz, puede ser una mirada, puede ser una situación, una broma que uno cree que es absolutamente inofensiva. Y no, es como lo que pasó con el tema de la ley de piropo, la ley del acoso callejero. Y yo me acuerdo, pero bueno, siempre he estado de acuerdo con la ley del acoso callejero, porque yo siempre he pensado que uno tiene que entender a la víctima, no al victimario. O sea, si a mí me molesta que me tiren un piropo, no tengo que tirar piropos, punto. Y como además uno no puede andar por la vida preguntándole a la gente, oye, ¿te molesta o no te molesta? La verdad es que lo más correcto es no tirar piropo. Punto. Es como no es más grave que eso. Claro.
Entonces llama la atención porque efectivamente ahí hay un elemento bien, bien potente. Decía antes del corte del primer bloque, Carmen Gloria, que quería que nos metiéramos un poco en el tema de los rangos etarios, porque creo que también justamente los procesos vitales en el mundo femenino, en la mujer, son muy complejos. La sociedad es tremendamente cruel con, con la vida femenina en general. Para una mujer, claramente puede ser mucho más dificultoso envejecer que para un hombre. Incluso ahí, nuevamente, a propósito de sesgos inconscientes, hay cosas tan brutales como que a los hombres nos pueden quedar bien las canas, a las mujeres no. Los hombres podemos ser atractivos con la edad, la mujer no. Los hombres nos vemos no sé qué, la mujer no. Los hombres podemos tener hijos, la mujer tiene, comillas, fecha límite. Cuando efectivamente yo no sé si en realidad un señor que es papá a los 80 años esté realmente más allá de que tenga la posibilidad de tener un hijo, esté capacitado para tener un hijo, digamos. Hay un tema ahí muy complejo que deserotiza a la mujer, y cuando digo deserotiza me refiero no solamente a los ámbitos sexuales seductores, sino que deserotiza, como que desvitaliza. Pienso en lo erótico como lo vital, ¿no? Y es muy brutal y es francamente cruel. Uno lo ve incluso en ámbitos laborales. Si hoy día, tanto para hombres como para mujeres, encontrar trabajo después de cierta edad es complejo en la sociedad chilena. La sociedad chilena además tiene un tema bien brutal con los sesgos etarios. Es como que parece que uno es una persona activa entre los 30 y los 45 años, una cosa rarísima. Si bien hoy es complejo con todos, con las mujeres es mucho más brutal, es mucho más violento. Y tiene todos estos detalles que podrían parecer frívolos, pero que finalmente también van permeando la autoestima, van desconfigurando una seguridad y van siendo bien tremendos en realidad. Y insisto, y los hombres no vivimos ese proceso. Es un proceso que en general ataca, y nuevamente es muy de sesgo. Y tú te enfrentas a mujeres que son incluso vanguardistas y que te dicen ese tipo de cosas tan brutales como que, no, pero una mujer, ¿cómo no se va a teñir si es que las canas y no sé? Como que no dan libertades, no sé. Quiero saber cómo lo ves tú, porque además es muy bonito, en Mundo Mujer ustedes trabajan justamente ese plano, por lo menos sale ahí en la página. Claro, sí, nosotros efectivamente los programas los subdividimos por etapas de vida, porque efectivamente en distintas etapas de tu vida nos damos cuenta, obviamente, vivimos situaciones distintas y estamos enfrentados a desafíos distintos. No es lo mismo una mujer, partimos nosotros desde las mujeres que están terminando la universidad en el último año o cualquier estudio que esté haciendo y empezando su etapa laboral. Después de eso, nuestra segunda etapa de trabajo tiene que ver con las mujeres entre 35 y 45 años. Perfecto. Después entre 45 y 55 y después infinito. En cada uno de estos programas está considerado ese ciclo de vida y que tiene que ver con desafíos específicos. Por ejemplo, entre 35 y 45 años, las mujeres están en su pic de su carrera, ¿no es cierto? Donde de alguna manera han conquistado un lugar por el que han trabajado duro previamente. Sin embargo, está el componente de la preocupación del envejecimiento de tus padres, por ejemplo. Que es el cuidado de tercero. Que es el cuidado de terceros. Que ahí hay un elemento muy importante. Y que a la mujer le recae. Exacto, ¿no es cierto? eso te iba a decir, es sorprendente. Mujer. Los hombres tendemos a lavarnos las manos respecto a ese tema. Exacto. Es impresionante. No solamente nos lavamos las manos con los hijos, por favor, porque no falta el que después ve el programa y dice, pero yo no. Sí, yo sé que hay hombres que no lo hacen, pero estamos hablando de la mayoría. Y eso es muy sorprendente y que tiene que ver nuevamente con lo que hablábamos en el primer bloque. Las tomas de decisiones se hacen en el off office. Y uno en general no ve, por ejemplo, al hombre diciendo me tengo que ir a la casa a hacer la comida
y, no sé, acostar a los niños, en general. Uno lo que ve es que la mujer hace eso, o lo que tú acabas de mencionar, que es muy importante. Mis padres están más viejos, me tengo que hacer cargo, por lo menos emocionalmente. Puede ser que uno tenga la fortuna de que los padres sean independientes y estén económicamente bien, pero emocionalmente, a raíz de lo que estábamos hablando, hay un tema ahí importante y generalmente recae en las mujeres. Incluso me acordé de este libro tan interesante. ¿Te acuerdas? Como agua para chocolate. Ajá, sí. Ahí es brutal, po. La Ujú, mujer es la que tiene que hacerse cargo de la madre, es como la casa de Bernarda Alba. ujú, Y eso es ujú, como que ya casi es como arquetípico. Es ujú. potentísimo eso que acabas de contar. Claro, porque está como en el ruido, te fijas, está como en el sistema, está como que algo te dice que si no lo haces así, te sientes culpable, te Claro, fijas, aunque igual siendo súper justo, o sea, nosotros trabajamos con mujeres jóvenes que están haciendo recién familia y están haciendo su carrera profesional y están muy a la par con sus parejas, muy sí, a la par, o sea, los jóvenes, o sea, las generaciones más jóvenes están súper conscientes de compartir las responsabilidades de ser padre, compartir las responsabilidades de las casas, la corresponsabilidad está insertándose e integrándose, sí es verdad, pero hay un gran porcentaje, como tú dices, que está como en el ruido, así, sí, y está como en no sé, el cuento que nos han contado, porque es como un cuento que nos han contado. Ahora, esto que tú dices de considerar las distintas etapas de la vida, en este caso nosotros, de la mujer, eh, no solo tiene relación con el envejecimiento, mm, sino que es duro, ¿te fijas? Y que nosotros, es increíble el trabajo que estamos haciendo con mujeres sobre 55 años, donde ellas han tenido una carrera profesional o son empresarias o han sido súper emprendedoras y que todavía están activas. claro que sí. Entonces, esta red es súper nutritiva porque inspira a seguir en eso. O sea, ahí vemos que no hay ningún límite en la edad para ser generadora de ideas, generadora de negocio, generadora de proyectos. No hay edad. O sea, solamente tiene que ver con las ganas, el interés, el camino que tú has hecho. Y no porque llegaste a una edad y tuviste una trayectoria súper interesante, vas a tener que cortarla. Entonces, en ese espacio sigue siendo muy, muy nutritivo y porque también tenemos la conciencia de que tenemos que mostrarle al mundo que esto puede ser distinto. O sea, no sacamos nada con reclamar, seguir quejándonos, y no mostramos que es posible. Y eso es lo que estamos haciendo. Entonces, amarrado con esto también que tú haces hincapié en las distintas etapas de la vida, y ahí quiero amarrar con algo que estamos trabajando que nos tiene súper entusiasmada en Mundo Mujer y que a propósito, que puedas ver tú ahí, de que a propósito de este largo caminar de espacios donde las mujeres en Mundo Mujer pueden participar y pertenecer por años y siendo acompañada por pares, siempre aprendiendo, siempre intercambiándose conocimientos, experiencias, sucede que en la pandemia nosotros pusimos atención, por supuesto, en todo lo que estaba pasando, la sensibilidad, todo lo que el dolor, la incertidumbre, todo lo que surgió a propósito de la pandemia, y dado ese trabajo de desarrollo, como te digo, de liderazgo personal, despierta en nosotros un interés por mirar un poco más allá y decir, este impacto negativo económico tremendo que hemos tenido, las mujeres en el mundo, ¿qué podemos hacer nosotros por nuestras pares que lo Mm, necesitan? Y ahí nace un proyecto en el que estamos hoy día, que es una campaña social denominada MAM, Mundo Apoya Mujeres, y que estamos tocando otra arista que en realidad está bastante invisibilizada y naturalizada su invisibilización de un tema que en realidad no se habla porque es muy íntimo y que tiene que ver con los ciclos menstruales. Los ciclos menstruales, que son parte de la mujer, naturales, biológicos, pero que
para algunas mujeres en nuestro país, tener a mano siempre productos de gestión menstrual es un lujo. Fíjate que es un tema, bueno, es un tema incluso que fue controversial en algún minuto y fue discutido, yo no sé si te acuerdas, que se hablaba de los sujetos menstruales por el tema también de la ampliación que se ha establecido en relación a las distintas masculinidades y feminidades. Un hombre transgénero puede menstruar, por ejemplo, y eso implica incluso un cambio de cabeza bien, bien potente. Tenemos que hacer una breve pausa, Carmen Gloria. Volvemos inmediatamente a seguir conversando de este tema y me interesa mucho profundizar esto porque ahí hay algo que se invisibiliza y que tú tienes toda la razón. La menstruación es algo de lo que no se habla nunca y que cuando se habla así como con recelo y con rareza. Vamos y volvemos, seguimos conversando con Carmen Gloria Coreoitía aquí en Lo Personal es Político. Muy bien, ya estamos de vuelta para nuestro tercer y último bloque de Lo Personal es Político. Seguimos conversando, por supuesto, con Carmen Gloria Coreoitía, directora ejecutiva de Mundo Mujer. Y antes de irnos a la pausa, quedamos con un tema que me parece bien, bien importante y que ella lo plantea de una campaña que están desarrollando desde Mundo Mujer y que tiene que ver con algo que se invisibiliza y que es absolutamente natural y no sé por qué está cubierto por un halo casi pecaminoso. Yo creo que ahí hay un elemento religioso, Carmen Gloria, tengo que ser bien honesto, ¿ah? Y que tiene que ver con la menstruación. La publicidad, afortunadamente, por lo menos no sé si en Chile ya, pero en Inglaterra, exige y obliga por ley que cuando se habla de toallas higiénicas de menstruación, no se ocupen más líquidos azules ni nada por el estilo, sino que se ocupe color rojo, que en el fondo simule sangre, que en el fondo se naturalice este tema. Y es un tema que cuesta a la mayoría de la gente hablarlo, que en general, tú lo dijiste muy bien, Carmen Gloria, se invisibiliza, se oculta, se trata como algo sucio, y que probablemente también estigmatiza lo femenino en muchos aspectos. Porque están todos esos relatos de ya está con la regla, el tema hormonal, etcétera, que puede ser real, ojo, ¿ah? Pero que los hombres tampoco estamos ajenos a esto, te quiero decir. Yo he ido aprendiendo, por ejemplo, de la andropausia. Puede ser que nosotros sigamos teniendo capacidad de procrear, pero la andropausia existe y los cambios hormonales de los hombres también existen y los cambios de humor también existen. Entonces cargamos a las mujeres con ciertos estigmas, limpiándonos las manos y no asumiendo que esta es una situación absolutamente natural, como tú decías, y por lo mismo quiero que nos expliques bien de qué se trata esta campaña, cómo la están llevando, porque lo dijiste muy bien, es un tema que se invisibiliza, es un tema que casi se trata como algo raro, pecaminoso, extraño, no sé, y también con cargas muy potentes, qué sé yo, no sé. Una joven tiene la menarquia y inmediatamente es como te transformaste en mujer. No, sigue siendo una niña que está menstruando, que viene en conjunto un proceso complejo, etcétera, etcétera. ¿Cómo ha sido esto? Bueno, mira, yo lo que te decía es que a partir justamente del tiempo de pandemia y de todo el trabajo que nosotros ya tenemos bien desarrollado desde el punto de vista de tener una conciencia de quiénes somos como ser humano y que las oportunidades que tenemos, lo que queremos, hacia dónde vamos. Entonces dijimos, ok, a ver, si hay un impacto negativo económico para las mujeres en el mundo, en Chile, ¿qué estará pasando en Chile? Y mira, empezamos a observar, dijimos, ¿dónde podemos ayudar nosotros a nuestras hermanas, pares que lo necesitan? ¿Dónde están ellas? ¿En qué las podemos ayudar? Primer dato que obtuvimos. Nos fijamos que en las cajas de ayudas de alimentos a las familias necesitadas no se incluían toallas femeninas. Sí se incluían preservativos. Tienes toda la razón. Nos llamó la atención. Primer dato. Ahora, investigamos un poquito más y para ser justa, ocasionalmente incluyeron toallas.
que tenía que ver con donaciones de las marcas, qué sé yo. Tienes toda la razón. Ya. Toda la razón. Segundo dato, ocasionalmente, los periodos menstruales las mujeres los vivimos entre 35 y 42 años de nuestra vida. Claro. O sea, un apoyo, una ayuda ocasional no sirve. Claro que no. Tercer dato, tú estabas mencionando Inglaterra. En el 2020 nos informamos por la prensa, por los medios, que Escocia, en noviembre del 2020, fue el primer país en el mundo en empezar a distribuir de manera gratuita toallas femeninas. Con ese dato nosotros dijimos, o sea, Chile debe estar mal con esto. Porque si Escocia, un país subdesarrollado, o sea, desarrollado, está en esto recién, ¿qué pasará en nuestro país? Bueno, empezamos a llamar a las fundaciones que tienen beneficiarias mujeres. ¿Ustedes están distribuyendo toallas femeninas para sus beneficiarias? Y al otro lado un silencio. ¿Aló? ¿Me escuchan? No, es que nunca se nos había ocurrido. Plop. Listo. Nos movilizamos y dijimos, vamos a atender la urgencia. Porque al tiro nos imaginamos con la cantidad de mujeres que se hayan quedado sin trabajo, lo que significa por 35 y 42 años de tu vida financiar estos productos de lujo, porque ahí nos dimos cuenta que para algunas de nosotras es muy fácil, pero para muchas no. Tienes toda la razón. Otro dato, pandemia. Las mujeres que están privadas de libertad Qué buen son provistas de esas toallas a través de esas visitas de su familia, porque el Estado no lo distribuye. Piensa qué pasó ahí. Sumado a que además, imagínate, todo esto que fuimos enterándonos, fue develándose. Además, en las cárceles no hay agua durante las 24 horas del día. Es en algunos tramos. Ok. Denominamos inmediatamente esta campaña la campaña por la dignidad de la mujer. Nos empezamos a imaginar la sociedad tóxica que puede haber, el resentimiento que puede haber en nuestra sociedad de tantas mujeres, y no solo mujeres, sino que de sus familias, de ver que cada mes tienen que arreglárselas como puedan para vivir sus periodos menstruales. Es toda la razón. Mira, Jaime, existe ausentismo escolar en niñas, pero no hay estadística. Pero muchas niñas no van a la escuela cuando están en sus periodos menstruales porque no tienen productos para apoyarse, para cuidarse, para protegerse. Entonces prefieren no ir al colegio o a la escuela en esos días. Bueno, así fue como nos fuimos enterando que esto es algo que ocurre en el mundo, Jaime, no solo en Chile, en el mundo. Porque, como tú decías, está asociado un poco, ¿no es cierto?, a creencias religiosas. Claro, en la India, culturalmente las mujeres, sus periodos menstruales los tienen que vivir alejados de su familia, porque tienen una connotación muy negativa. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Nos focalizamos a recaudar fondos para distribuir kits de gestión menstrual. Además que, si tú me escuchas ahora, yo uso otro lenguaje. Ya no hablo de toallas higiénicas, porque no son higiénicas. No, pues. Son femeninas, ¿me entienden? Aquí no estamos hablando de higiene, estamos hablando de algo biológico, natural. Y entonces lo que hemos hecho, que nos tiene pero así vibrando total, es entregar a una fundación de 80 mujeres de Valparaíso. Nos comprometimos con ellas por 2 años, todos los meses un kit de gestión menstrual. Todos los meses. Mira, eso que al principio incluso ellas, ni siquiera ellas se sentían como con el derecho de vivir sus periodos menstruales dignamente. Al principio nos miraban como raro, o sea, porque seguramente hubiesen preferido que les donáramos harina, arroz, claro, en vez de las toallas. Pero te digo, yo le decía a mi equipo, esperen, 4 meses después, ¿qué es lo que va a pasar? Las caras de ellas hoy día, donde comparten y nos conversan y nos dicen, además le convido a mi vecina. Siempre tengo algo para compartir.
O sea, es lo más básico de lo básico del ser humano. Es una realidad cruda y dura en Chile. O sea, piensa tú que el 20% de las mujeres en Chile vive en situación de pobreza multidimensional. El 42% son jefas de hogar, que tienen que elegir con esas 3 luquitas entre si me compro un producto para mí o compro alimento. Bueno, y aquí viene que me pareció súper interesante el nombre de tu programa, Lo personal es político, porque nos tuvimos que meter en lo político, porque de repente nos dimos cuenta que sin saber, sin entender ni visualizar esto, que lo que estábamos haciendo era un granito de arena en una playa gigante, o sea, íbamos a ser incapaces con este movimiento que estábamos haciendo, un colectivo, de ayudar o acompañar a tantas mujeres en Chile. Y bueno, entonces estuvimos en el Congreso. Qué bueno. Y entonces hoy día la ley que está en trámite en el Senado fue una ley que fue motivada por nosotros y fuimos acompañadas, lo tengo que decir, por una súper mentora, la Erika Olivera, porque a ella acudimos, así como dijimos, ¿quién podría ser? Pensamos, ella puede enganchar con esto. Y claro, enganchó y nos acompañó. Nos acompañó al Ministerio de la Mujer, nos acompañó a la Comisión Mujer de la Cámara de Diputadas y Diputados, y luego de eso llegamos a la Comisión Mujer de la Cámara de Senadores. Y ahí es donde estamos hoy día. Llevamos 1 año y medio, Jaime. En este minuto nosotros decimos, no paramos, porque necesitamos visibilizar esto que ocurre en nuestro Chile y que no se habla de esto. En algún momento nos declararon como una noticia inesperada de impacto nacional. Es más, así como que antes tú me pones esto y yo empiezo a hablar porque me llena el alma. O sea, ver a esa mujer, porque me imagino su familia, sus niños. O sea, hemos conversado con niñitas que ven a sus madres usar trapos. Sí. Y ellas dicen, yo no quiero esto para mí. ¿Por qué tengo que estar viviendo esto? Resumen, los productos de gestión menstrual no son una necesidad básica. Por eso no son incluidas en la caja, distribuidos por el Estado. Sí los preservativos. ¿Por qué? Porque los preservativos responden a un programa de control de natalidad. La leche responde a un programa de alimentación sana. Pero en Chile, en nuestro país, no existe un programa de salud menstrual. Es potentísimo, Carmen Gloria. Se nos acabó el tiempo. Yo creo que vamos a tener que hablar, vas a tener que venir de nuevo para hablar solamente de este tema, porque de verdad creo que es un tema fundamental y es un tema que nos compete a todos. Creo que todos tenemos que tener conciencia de esto y empezar. Además, me gusta que hablemos de menstruación. Ojalá los publicistas empiecen a hablar de menstruación de verdad y empiecen a cambiar estos códigos higienizantes, desnaturalizantes e invisibilizadores, finalmente de algo muy propio de las mujeres y, como decían ahí, de los sujetos menstruantes, porque efectivamente, dado el mundo en que vivimos, pasa otro tipo de cosas. Carmen Gloria, un abrazo gigante, muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Te agradezco mucho, gracias a ti, a tu equipo. Feliz de haber conversado contigo. Yo también estoy muy contento de que hayas estado con nosotros. Nos vemos nosotros en un próximo capítulo de Lo Personal es Político. Chao, chao, hasta el próximo.